Bueno, entonces aquí estamos en nuestro canal de YouTube de Historia y del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero con un viejo amigo de la casa, que no quiere decir un amigo viejo de la casa, sino un viejo amigo de la casa, que es el doctor Fabián Herrero, que nos va a contar acerca de las investigaciones sobre el proceso político en la provincia de Entre Ríos en la primera mitad del siglo XIX, cuáles son las investigaciones que se están desarrollando eh, eh, en, 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 Entre Ríos y que él está desarrollando eh, acerca del proceso político en Entre Ríos. Estas eh, entrevistas que vamos a hacer son de varias provincias y de lo que estamos tratando de dar a conocer en este ciclo es qué se está investigando o algunas cosas que nos parecen relevantes que se están investigando en las provincias. El doctor Fabián Herrero es doctor por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, no voy a presentar todo el currículum de Fabián Herrero porque sería muy largo, pero voy a destacar algunas cositas. Es profesor en la Universidad Nacional del Litoral y profesor titular regular ordinario en la Cátedra de Historia Argentina 2 de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con sede en Paraná. Y es miembro del Instituto Rabiniani y es investigador del CONICET. Algunas de sus obras más significativas, digo algunas pues son muchas realmente, es un autor muy prolífico, son los que son muy conocidos son Revolución, Política e Ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810, que es una compilación en la que recomiendo su artículo, que a mí personalmente, por ejemplo, me fue muy útil, Movimientos de Pueblo, la política en Buenos Aires, luego de 1810, y para ser breve, porque realmente hay mucha más producción, el fraile Castañeda, el trompeta de la discordia, intervenciones públicas de Mayo a Rosas, que está editado en Prometeo este año en Buenos Aires. Así que, bueno, Fabián, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros y eh, iniciemos esta entrevista sobre el proceso político en la provincia de Entre Ríos en la primera mitad del siglo XIX, los temas que vos estás investigando, estás impulsando allí en Entre Ríos. Bárbaro. Hola Jaime, te agradezco mucho la invitación, siempre has sido muy generoso conmigo. Hemos tenido también allá en la sede de Water en Paraná, dando un seminario, así que sos también parte de todo este proceso de investigación que estamos haciendo allá en Paraná, ¿sí? Fantástico. Eh, como vos mencionabas recién parte de lo que yo había escrito, yo básicamente me dediqué por muchos años a estudiar Buenos Aires y hace más o menos 8 o 10 años ya instalado en Paraná en mi cátedra de Historia Argentina 2, lo que estoy haciendo es estudiando lo que serían los lenguajes políticos en toda la primera mitad del siglo XIX y para eso formé un equipo bastante importante ahí en Paraná, integrado entre otros por la profesora Griselda Presel, el doctor Maximiliano Camarda, y después gente más joven, como la licenciada Evelyn Heinze, y algunos, digamos, más jóvenes que son estudiantes avanzados o recién iniciados. Eh, a mí me gustaría comenzar tratando de hacer como una especie de introducción a las líneas de trabajo, que básicamente están centrados entre los años de 1820 y 1852, pero hay un proceso previo que comenzaría en el 10, que merece una explicación previa, creo. Como yo me dedicaba en Buenos Aires a estudiar básicamente ese periodo, lo que yo quise en un comienzo es básicamente estudiar qué pasaba en la revolución en, de mayo, digamos, en el caso entrerriano. Me choqué básicamente al principio con un problema muy importante que es el tema de las fuentes. Eh, en el archivo de Entre Ríos
básicamente, y también en el AGN, en el Archivo General de la Nación, no hay documentos, digamos, primarios para estudiar ese proceso desde el punto de vista político, ¿sí? Sí los hay en otros lugares que todavía no hemos podido ir, que es el Archivo de Corrientes. ¿Mm? Igualmente, hemos iniciado algún tipo de investigación al respecto porque nos parecía clave para poder entender el proceso posterior. Y como mencioné recién a la licenciada Evelyn Heinze, ella fue la que inició un poco el tema con un trabajo muy interesante sobre el tema de los líderes locales, desde el punto de vista del poder, en lo que se llama la provincia de Entre Ríos. Decimos lo que se llama la provincia de Entre Ríos porque realmente es algo que también está dentro del proceso de investigación. No sabemos si existe la provincia de Entre Ríos. Hay un mapa muy interesante que incorpora Evelyn en su tesis de licenciatura, donde aparece un mapa de las provincias del Río de la Plata y en la zona de Entre Ríos aparece como un blanco, ¿sí? Entonces es como muy llamativo que no estén delimitadas en sí las fronteras en un mapa, ¿sí? Por eso utilizamos una hipótesis de trabajo que está dentro de la tesis de Evelyn, que es territorios en disputa, ¿sí? Es un territorio que es de 1810, más o menos hasta la República de Ramírez, a fines de los 20, donde no está del todo delimitado las fronteras y donde vemos que permanentemente hay incursiones, por ejemplo, en las fronteras de lo que sería la banda oriental, ¿sí? O de Santa Fe, donde tratan de intervenir dentro de la provincia, ¿sí? Si tengo que destacar algo de la tesis de Evelyn, es que hemos tratado de avanzar en la vieja tesis de Molinari, que para mí sigue siendo todavía el Viva Ramírez un trabajo clásico, pero que además todavía tiene cosas para aportar. Sin el trabajo de Molinari es difícil entender cómo surge López y Ramírez, ¿sí? Eh, Cuento una anécdota. Por mucho tiempo yo le pedí a Evelyn que trate de indagar de dónde sale Ramírez, cuándo sale y por qué, y lo descubrimos simplemente leyendo el libro de Molinari mucho tiempo después, que él dice que entre el 17 y el 18 surge tanto Ramírez como López en Santa Fe, después de vencer algunas batallas en sus propios territorios, ¿sí? Y sería ese el inicio, ¿sí? Pero no hay papeles que puedan probar eso, sin embargo, no, desde el punto de vista lógico, digamos, es bastante plausible lo que dice Molinari. Ahora bien, lo que trata de ver Evelyn, que me parece muy interesante, es que en el caso de Entre Ríos, y me parece que en el caso de Santa Fe, seguramente si le preguntás en tu entrevista a Sonia Tedeschi, a lo mejor ella te puede dar pistas en el proceso santafesino, pero en el caso de Entre Ríos es muy concreto que Ramírez va siendo un líder, digamos, secundario en el año 17 y 18, y lentamente se va convirtiendo a partir de sus logros militares en un militar que logre hegemonizar a la provincia y pueda llegar a convertirse en un gobernador a comienzos del año 20, ¿sí? Por eso la tesis de Evelyn lo que trata de analizar son no solamente Ramírez, sino todos esos líderes locales, que son líderes intermedios, que son los que negocian tanto con Santa Fe como con Buenos Aires su poder en Entre Ríos, ¿sí? Así que me parece que esta introducción que te daba de los años 10 es importante para poder introducirnos después en los años 20, ¿sí? No sé si vamos bien, sigo hablando de los años 20 o No, querés bueno, preguntar algo. bien, habría que ver que siempre la relación con Buenos Aires, ¿no? Cómo es la relación de Exactamente, cada uno de los líderes con Buenos Aires. Sí, sí, así es. Decís bien, el tema de Buenos Aires es central. Lo que estamos viendo en el grupo de trabajo es que el grupo político que entiende que la lógica pasa por quién tiene mejor entendimiento político con Buenos Aires y con su socio menor, que es Santa Fe, no puede dominar la provincia. Por eso, si querés, te planteo algunas cuestiones que tienen que ver con los años 20 ya, ¿sí? Eh, en toda la década del 20, la imagen más típica es la de la anarquía entrerriana, ¿sí? La famosa anarquía entrerriana no solamente son los años 20, sino ya empezaría en el 10. Entre los años 10 y más o menos 1832, cuando asume Pascual Echagüe,
Entre Ríos sería una especie de caos político, ¿sí? Donde es muy difícil saber quién gobernaba, ¿sí? Si seguramente te debe pasar a vos, si yo te pregunto a algún líder de Entre Ríos, salvo Ramírez, una breve experiencia, es muy difícil que vos me nombres, no sé, algún gobernador que hubo en los años 20, ¿no? Como Zapata, Solá y otros, que a lo mejor los tenés visto, pero no como gobernadores, y sin embargo fueron gobernadores en la provincia. Eso es un momento de mucha anarquía, ¿sí? Por eso Beatriz Bosch, Benigno Martínez y otros historiadores que son muy valiosos en Entre Ríos, utilizan la palabra caudillejo, ¿no? Ni siquiera hablan de caudillos, son caudillejos que no alcanzan a gobernar muchos meses o inclusive un año o dos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los problemas de esa década del 20? Aparecen muchos problemas que también están ligados a otras provincias, ¿sí? Uno de los problemas que nosotros lo vimos, me acuerdo con José Carlos Quieramonte y Marcela Ternavasio cuando analizábamos elecciones, los procesos electorales en Buenos Aires, es el tema de lo que se llama asambleísmo o sistema electoral, ¿sí? Es decir, sistema electoral por ciertas reglas institucionales. Para ser diputado tiene que ser votado, digamos, con ciertas reglas electorales. Para ser gobernador tiene que haber electores que después lo elijan como gobernador, o bien los mismos diputados reunidos en un congreso provincial eligen al gobernador. Es decir, ese sería el sistema de representación. El asambleísmo es el que viene de la propia Revolución de Mayo. Es la Revolución de Mayo en sí, que es una asamblea, ¿sí? De vecinos, de notables. Eso después continúa, ¿sí? Tanto en el 10 como en los años siguientes. Eso también funciona en Entre Ríos. Un caso muy interesante que estamos estudiando y que también fue mencionado por la historiografía anterior es lo que ocurrió entre el año 1826 y 1827. Lo que vemos acá es que aparece una tensión entre lo que es el río Uruguay y el río Paraná. ¿Sí? Hay como dos élites que se disputan el poder. Por lo que pude saber, inclusive todo el siglo XIX, todo el siglo XX y en la actualidad, todavía se decide en este sentido. Es decir, los gobernadores o vienen de un lugar o vienen del otro. ¿Sí? Es muy difícil que haya como una especie de fusión de élite de una y otra. ¿Sí? En el año 26 y 27 se lo elige por el Congreso Provincial a López Jordán, ¿sí? Por el sistema de representación, es decir, por una cuestión legal. Los vecinos de Paraná hacen una asamblea popular, envían un petitorio al Congreso y deciden que ellos no lo quieren a López Jordán, que quieren a alguien de Paraná, ¿sí? Es decir, hacen un movimiento de fuerza directo y lo que hacen es que López Jordán lo destituyan rápidamente y no pueda ni siquiera asumir, ¿sí? Lo que se ve ahí es una cosa puntual que tiene que ver con estas tensiones regionales que veía hoy, ¿sí? Y la lógica de poder que estamos viendo con el grupo de trabajo es que en todo este periodo del 10 y el 20, los que consiguen tener más claro cuál es la lógica son los de Paraná, ¿sí? ¿Cuál es esa lógica? Tener el respaldo de Santa Fe o de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, tenemos que en el 26-27, por un movimiento de fuerza, los de Paraná vencen. En el año 30, sí, ¿me vas a Te quería preguntar algo? preguntar ahí, en esa lógica, si vamos un Sí. poquitito para atrás, ¿tiene que ver algo la influencia de Artigas? ¿En qué sentido? Que a lo mejor Artigas jugaba a favor de la influencia del Uruguay o en contra, no lo sé. Puede ser, pero en este caso lo que nosotros vemos O es es, irrelevante a lo mejor. no es irrelevante, me parece que me ayudas a pensar, porque bueno, hay toda una lógica del artiguismo en los 10 que influye mucho en Entre Ríos, ¿sí? Lo que pasa es que eso entra a cambiar con la desaparición de Artigas, ¿sí? Después de Tacuarembó, Eh, ¿Cómo? después de Tal cual, Tacuarembó. tal cual. Y además no te olvides que Ramírez, que era uno de los lugartenientes de Artigas, termina imponiéndose a Artigas en el año 20, ¿sí? Ya está. Eh,
yo lo que quería señalar es cómo estas lógicas políticas se imponen de acuerdo a aquel que pueda llegar a leer dónde están los actores que pueden apoyar una cosa u otra. Por eso yo decía, ahí Paraná vence a partir de una asamblea popular. En el año 30 pasa al revés. En el año 30 López Jordán no va por la vía de las elecciones, sino va por un movimiento de fuerza. ¿Sí? En el año 30 se apodera del poder de Entre Ríos haciendo un golpe militar, ¿sí? Y su base de poder son algunos federales, como son, por ejemplo, Pedro Espino y los hermanos Urquiza, todo el clan Urquiza, desde el hermano mayor de Justo José hasta el mismo Justo José, y los unitarios. ¿Sí? Todos los unitarios que venían de la Revolución de Lavalle, ¿sí? Que ya estaban dispersos, son los que apoyan económicamente a la Revolución de López Jordán. ¿Sí? Ahora bien, esa revolución dura 2 o 3 semanas. ¿Por Reiterame qué? el año, por favor. El año 30, fines del año 30, ¿sí? Hace su primera revolución, porque va a hacer otras más seguidamente a eso, ¿sí? Y lo que vemos ahí es que Paraná logra vencer porque logra el acuerdo con Santa Fe y Buenos Aires, ¿sí? Entonces, cuando Buenos Aires apoya a la gente de Paraná, cae derrotado López Jordán, ¿sí? Y ahí Meses, surgiría Echagüe. Echagüe surge exactamente, pero luego de todo un proceso, que eso es muy interesante. Lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que, como vos bien sabés, y sos me parece partidario de lo mismo, esto que generalmente se llama historia tradicional, que yo no estoy tan de acuerdo, digamos, es una historiografía de otra generación, marca algunas cosas que hoy en día a lo mejor no es tan, digamos, moderno o simpático decir, que tiene que ver con qué hombres hacen la política en ese momento. ¿Sí? Y lo que uno se da cuenta es que el círculo dirigente de Entre Ríos es un círculo dirigente con hombres políticos que no están a la altura de las circunstancias. ¿Sí? Entonces, hace una revolución López Jordán a fines del 30, hace otra más o menos por abril, ¿sí? Con los mismos personajes, él con el clan de los Urquiza, después hace otra el propio Espino, es decir, tenemos todo un ciclo de revoluciones en más o menos un año y medio. ¿Sí? Después de todo eso, que Buenos Aires y Santa Fe retoman el poder de Entre Ríos, ¿sí? Deciden hacer algo que no habían hecho antes. Dicen, bueno, no hay que sacar más un gobernador de la propia Entre Ríos, sino hay que sacarlo de afuera. ¿Y a quién lo traen? A Pascual Echagüe, que fue el que corta el nudo de esta discordia, que es, digamos, un militar que manda a López, digamos, para aplacar las revoluciones en Entre Ríos. Por supuesto, el gobernador López, por la sala de representantes, tiene que autorizar para que un miembro de Santa Fe lo elijan como gobernador en Entre Ríos. Hay toda una trama legal en eso, ¿sí? Pero ahí es como que se corta digamos, el nudo de toda esta discordia de 20 años de anarquía, porque apenas asume Pascual Echagüe, que es alguien que ya venía con mucha experiencia, pero además tenía mucho predicamento político en Entre Ríos, porque el que generalmente venía a cortar los conflictos, logra hacer una alianza de poder que es muy interesante, ¿sí? Y que me parece que acá sí podemos incorporar nuevamente a Urquiza, ¿sí? Si Urquiza no logra entender nunca lo que es la lógica de poder entre los años 10, fines de los 10, donde empieza a participar en política, y todos los años 20, recién la encuentra, y acá me voy a decir algo que puede sonar un poco más simpático, en una cárcel de Santa Fe. ¿Sí? Cuando después de estas revoluciones, lo que hacen los santafesinos es encerrarlo a Urquiza, y donde hoy sería la legislatura en la ciudad de Santa Fe, parece ser que enfrente había una cárcel, y ahí es donde lo tenían a Urquiza encerrado. Pero como estamos en otra época y no son las épocas actuales, como vos bien sabes, los presos tenían otro ritmo de vida y otras influencias, y parece ser que López como gobernador y él como preso tenían una relación muy particular, donde tenían reuniones cotidianas para hablar de política, y es cuando López lo descubre Urquiza como un político.
¿sí? Hay una carta muy interesante donde López le cuenta a Rosas, que son, digamos, lo que vos estás viendo, manejan la política de la región, le cuenta básicamente cómo pasó la revolución de López Jordán, cómo la ingeniaron, cómo estuvieron aliados con los unitarios, por qué estaban enojados con los de Paraná, etcétera, etcétera. Y entonces empieza como a respaldarlo a Urquiza para que tenga un poder importante en Entre Ríos. Y empieza a convencerlo a Rosas para que dé el pulgar para arriba, digo, y autorice eso. ¿Sí? Estamos hablando de que López lo convence a Rosas, López lo convence a Rosas porque es el que tiene el conocimiento. ¿Sí? porque López sería como la espada de Rosas, ¿no? Un poco. Exactamente, es la metáfora correcta. Yo creo que entre los años 20 y los años 30, la espada de Buenos Aires, digamos, porque en los años 20 sería Buenos Aires y en los 30 sería Rosas, ¿sí? En Buenos Aires, es López. Y después te voy a contar que el que reemplaza la espada de López va a ser Urquiza en los años 40. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ve ahí López? Que tienen que armar una nueva arquitectura de poder distinta a la que estaban armando en todos los años 20. Entonces, va como gobernador Pascual Echagüe y Pascual Echagüe hace alianza con los distintos sectores. Entonces, a Urquiza, Justo José, lo coloca como comandante en Concepción del Uruguay. ¿Sí? Claro. Y a otro actor de Paraná, que es otro actor clave, lo coloca en la comandancia de Paraná. Entonces, comienza a hacer una alianza con sectores que estaban totalmente irreconciliados y él se pone por encima de ese conflicto. A ver si ¿Sí? entendí. Apoyado por López, lo que hace Chahue es una administración del poder estratégicamente, de manera de él poder estar encima con cierta estabilidad. Exactamente. Sería como una especie de Delfín de López y en Exacto. parte de Rosas. ¿Sí? El tema es que, como pasa en los juegos deportivos, este sería el tablero inicial y después los jugadores se mueven, digamos. Y eso es lo que pasó en Entre Ríos. Este Es es, como pasa en digamos, el fútbol, uno planea y planta a los exactamente, jugadores, pero después cuando la pelota corre, los jugadores se mueven. exactamente. Y en este caso pasó lo mismo, ¿sí? Este es la primera estructura de poder, asume en el año 32. Lo que estamos viendo ahí con algunos trabajos es que entre el año 32 y 33 es bastante caótico también, y lo que hace Pascual Echagüe es tratar de estabilizar, y después empieza a estabilizar Entre Ríos, y por primera vez logramos un gobierno que tiene una estabilidad de casi 10 años. Eso no pasó nunca en Entre Ríos desde la Revolución de Mayo. Ahora bien, esa línea de continuidad de Pascual Echagüe tiene, como te decía recién, ritmos, tiene cambios. Si en un primer momento Pascual Echagüe vendría a ser el que viene a solucionar los problemas en Entre Ríos, como un agente de Santa Fe y de Buenos Aires, ya después del 35 empieza a tener vuelo propio Pascual Echagüe, y ahí empiezan a haber otros problemas. Por eso en el año 36 y 37 empieza a haber un conflicto con Santa Fe, donde López lo acusa directamente a Echagüe de ser un unitario. ¿Sí? Que vos sabés que en ese periodo decir que era unitario era un problema bastante importante. ¿Sí? Sí, claro. Inclusive también lo dice del propio Urquiza. Si querés te cuento un poco de esa anécdota porque me parece muy interesante desde el punto de vista para entender cierta lógica de poder. Adelante. ¿Sí? ¿Por qué me parece importante esta descalificación de López? Es muy importante porque López se da cuenta que Santa Fe ya empieza a tener cierta autonomía, ¿sí? Lo cual es muy cierto y es muy perspicaz López porque realmente a partir de ese momento de Entre Ríos empieza a tener cierto predicamento que no lo tuvo nunca y que se va a ver especialmente en los 40, donde Entre Ríos va a ser una provincia políticamente más fuerte que Santa Fe. Vos tenés que recordar que Estanislao López muere en el año 38, ¿sí? Y este conflicto se da en los últimos 2 años de su vida. Como ve López el tema de la competencia política, lo acusa, yo no sé, con o sin razón, de unitario tanto a Pascual Echagüe como a Urquiza. Al otro que acusa de unitario es a un actor
que es un actor muy clave en el periodo, pero ocupa segundas líneas, que se llama Evaristo Carriego, ¿sí? Que después el hijo de Carriego va a tener muchos diarios en Entre Ríos en la segunda mitad del siglo XIX. Es un actor muy interesante. Echagüe tiene que ir en persona, después de un conflicto largo, a Buenos Aires, a hablar con Rosas para convencerlo que él no es unitario. Sin embargo, tiene que ceder y tiene que echarlo a Evaristo Carriego, que es su ministro de gobierno. ¿Sí? Es Negocia. decir, exactamente, negocia, y ahí lo que se nota es, por un lado, que tenemos a un dirigente político distinto al de los 20, que sabe cómo negociar, porque realmente estaba en problemas serios, digamos. Estar entre López y Rosas no es fácil, en el año 36, 37, pero al mismo tiempo notamos que ya viene teniendo un poder propio Pascual Echagüe, y Rosas también ve eso, ¿sí? Digamos, Rosa en Pascual Echagüe no ve a un Solá o a un Zapata de los años 20, sino que ve a alguien que es un jugador político de respeto. ¿Sí? Por eso te decía que me parece que esa anécdota de las traiciones me parece que encierra, digamos, otras pistas para entender la política. ¿Sí? En todo Eh, esto, una preguntita pequeña, sí, respondémela si querés brevemente. La prensa, porque yo sé que vos trabajás prensa, que sí. vos con tu equipo trabajan prensa, ¿la prensa es un factor relevante en todo este juego político y en todo estos movimientos? La prensa en Entre Ríos, digamos, tiene algún indicio de aparición en los años 20 que no está probado si existió un famoso boletín o no. Y después hay algo entre el año 39, 40 y 41, diarios muy efímeros. Eso no tiene mucho impacto, digamos, en lo político. Va a tener importancia la prensa en los años 40. En Mm. el año 42 y casi en toda la década surge un periódico que se llama El Federal Entrerriano, que va a ser una prensa muy importante, que es una prensa oficial. Y si querés ya pasamos a los años 40 para hablar de eso. Pero perdón, pero en la Sí. negociación entre, o si querés, en la triangulación López-Rosas-Echagüe, no hay No, no hay prensa. no, No hay no es prensa en un, Entre Ríos. ok, No hay prensa en Entre Ríos. está bien. Ahí, digamos, inclusive ahí lo que tampoco hay, y se va formando de a poco, es una trama institucional. ¿Sí? Yo hice un trabajo en relación con eso, donde a mí me cuesta, el contraste que tengo con Buenos Aires es muy grande, porque en Buenos Aires la sala de representantes le inauguran con bombos y platillos a principios de los años 20, y en Entre Ríos es una casa alquilada, que van año a año de un lugar a otro, y siempre con el problema de que nunca es una casa adecuada. ¿Sí? Hay muchas anécdotas muy interesantes donde la sala de representantes está en una plaza principal en Paraná y permanentemente tienen problemas que entran los chicos que están jugando en la plaza en las sesiones. ¿Sí? Esta anécdota que parece muy trivial es muy interesante desde el punto de vista que ni siquiera tienen agentes de seguridad mientras están sesionando. ¿Sí? Ah. Es decir, estamos en una trama institucional muy precaria, una casa que no es la adecuada, no hay sistema de seguridad, se dan cuenta cuando ya todos estos temas los desbordan, ¿sí? Entonces, estamos en una instancia estatal, digamos, como muy precaria, ¿sí? Igualmente es una instancia muy precaria, pero igualmente permite su funcionamiento, ¿sí? Digamos, es como una cosa media ambigua, ¿no? Esta famosa expresión de lo atamos todo con alambre, muy común, digamos que funcionaría en ese momento, ¿no? Podríamos decir que antes de Urquiza hay un estado entrerriano en esta línea, A ver, o son formaciones estatales, o cómo es, cómo sí, sería. yo me inclinaría a pensar que sí, desde el punto de vista que las cosas funcionan, digamos.
Eh, Ahora bien, ¿cómo funcionan? Y en algunas cosas funcionan mejor que otras, pero no es que dejan de funcionar, digamos. Porque uno dice, por ejemplo, la que estudia el área judicial es Griselda, como vos sabes bien, y uno lo que ve en la justicia es que no hay una trama judicial, es más, hay una reforma muy importante justamente en el periodo de Chagüe, que la hace, creo que Evaristo Carriego, y después que la aprueban en la sala de representantes, salen a festejar, etcétera, etcétera, se dan cuenta que no la pueden aplicar porque es muy caro tener funcionarios. Y esos Claro, funcionarios tienen que venir de afuera, básicamente de Buenos Aires o de Córdoba. Entonces no funciona. Hay una trama judicial que no funciona, pero funciona de otra manera. ¿Sí? Es decir, no es que deja de haber justicia, sino que funciona como una justicia más de un punto de vista más tradicional, digamos, más de costumbre. ¿Sí? claro. Es un poco eso. Y en la década del 40, esto vendría a cambiar un poquito cuando Echagüe pierde un poco. Cambia, sí, en la década del 40 cambia básicamente por una nueva incursión de los unitarios, ¿sí? Estamos ya en pleno proceso de Rosas, donde los unitarios hacen revoluciones en distintos lugares, y entre ellos Entre Ríos, y cae derrotado Pascual Echagüe, y ahí es cuando asume el poder Urquiza, ¿sí? ¿Por qué asume Urquiza el poder? Porque Urquiza inteligentemente va, digamos, construyendo su poder desde su comandancia en Concepción del Uruguay. Digamos, para que se entienda un poco lo que es la lógica del poder. Eh, los máximos poderes en Entre Ríos es el gobernador, ¿sí? Que tiene el máximo poder, y un poquito más abajo de él son los dos comandantes militares, uno en Paraná y otro en Concepción del Uruguay. Cuando comencé a trabajar lo que sería el fondo de Urquiza en el Archivo General de la Nación, es muy notable ya ver cartas que le envían a Urquiza desde el año 32, 33, etcétera, es decir, desde los comienzos, que es comandante militar en Concepción del Uruguay, y lo tratan como si fuese un gobernador, ¿no? Y él decide cosas como si fuese realmente un poder de gobernador. Es decir, son comandantes que tienen un poder como muy importante en el lugar. Y es más, cuando tienen que negociar con Buenos Aires, con Santa Fe, o con incluso con el propio gobernador de su provincia, lo instan al comandante para que le salga como representante, ¿sí? Es decir, él va construyendo su poder en todo este periodo de los 30. ¿Sí? Por eso yo ahí tengo como una especie de diferencia con algunas otras posturas, en realidad no solamente yo, sino todo el grupo de trabajo, porque algunos comienzan a plantear como que hay una especie de consolidación en Entre Ríos desde los años 40, cuando es gobernador Urquiza. Nosotros planteamos que todo comienza mucho antes. Nosotros creemos que los años 30 son claves no solamente para la estabilidad política de Entre Ríos, sino para la estabilidad política y la construcción del poder del propio Urquiza. Urquiza no se entiende en los años 40 si no lo entendemos del año 32. ¿Sí? Es decir, el Urquiza del 10 y del 20 no nos sirve para entender lo posterior porque es el Urquiza que siempre está en experiencias fracasadas. Ahora bien, desde los años 30 comienza a tener, digamos, entrar en una mecánica exitosa. Y esa mecánica exitosa es lo que posibilita que ya en los años 40 Urquiza sea el que finalmente la visión popular conoce, digamos. El Ahora, estadista, digamos. pregunta. El paso del éxito al fracaso, ¿vos lo ves por la estabilidad política que va consiguiendo la provincia o porque Urquiza se da cuenta de algún error que está cometiendo y entonces lo enmienda y pasa a tener éxito? Eh, la pregunta es interesante porque, digamos, por supuesto, todo es debatible, pero cuando yo digo que su lógica política no es exitosa es porque siempre están los bandos que finalmente fracasan en sus logros, ¿sí? Él está Ah, con López Jordán en el 26-27, cuando quiere ser
gobernador por el sistema electoral y no se da cuenta que los actores que realmente manejan otra lógica política, donde tienen más poder de sustentación, no solamente en Entre Ríos, sino por afuera, que es donde venía más el poder, pasaba por Paraná, no por Concepción del Uruguay. Y como pasaba por Paraná, el tema era negociar con los de Paraná, no combatirlos abiertamente, como hacían. Y lo mismo pasó en el año 30, en el año 31, ¿sí? Y mucho antes también, ¿sí? Todo eso cambia en el 32, cuando él está en el armado político que te mencionaba hoy de Pascual Echagüe. A partir de ahí, está siempre una trama política donde generalmente lo que hay son éxitos, ¿sí? Relativamente éxitos, ¿no? El conflicto que Sí, yo te mencioné con López y Rosas es un conflicto para no subestimar. Estamos, un actor relativamente reciente está confrontando con actores totalmente consolidados y que son los que dominan la política nacional, ¿sí? O por lo claro. menos tienen la intención de hacerlo, ¿sí? En este sentido, por eso a mí me parece interesante la entrevista que vos haces. Hay que ver qué te cuenta Valentina Irolo sobre el caso de La Rioja, que seguramente puede llegar a ser distinto al entrerriano, porque bueno, estamos en regiones distintas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esos líderes, ¿no? Que empiezan a surgir? ¿Cuáles son las lógicas? ¿Sí? Por ahí sería interesante comparar estos tipos de episodios políticos, ¿sí? Claro. Un aspecto que yo no te mencioné hoy, que por ahí, si vos me permitís, me gustaría mencionar, para entender un poco lo que era el periodo anterior a Urquiza, antes de llegar a los 40. Hay un aspecto que empezamos a estudiar en forma provocativa en relación con los años 20, que me permito ahora que ya tengo bastantes años, ya soy medio un veterano, y entonces me permito ciertas cosas que a lo mejor en otro momento me hubiesen resultado más difícil de sostener. Que es lo siguiente, como te decía hoy, la idea esta de la anarquía de los años 10 y años 20, sostenida con esta idea de caudillejos, tiene que ver con todos estos gobiernos que se llamaban en la época, en forma precisa, gobiernos provisorios o interinos. Como vos bien sabes, un gobierno propietario es aquel que lo elige la sala de representantes y lo unge por 2 años o por 4 años de acuerdo al estatuto o la constitución de cada lugar. En Entre Ríos lo que hay es permanentemente estas revueltas y entonces lo que hay son gobiernos provisorios. Toda la historiografía de otras generaciones lo que marcan es esto que decía hoy. Son caudillejos, son gobiernos que no tienen importancia. Es decir, son la pausa de un gobierno malo a otro gobierno malo, hasta que llega Pascual Echagüe en el año 32. Lo que nosotros tratamos de ver ahora, yo ahora voy a publicar un trabajo en una revista de La Plata, en relación con esto, es tratar de ver si realmente estos gobiernos provisorios eran tan inactivos como plantea la historiografía, ¿sí? Y lo que yo veo, por ejemplo, en el caso de Barrenechea, justamente en este periodo en que hace la revolución López Jordán, asume Barrenechea, que es el comandante de Paraná, y Recordame el asume año. el año 30, él asume a fines del año 30 y es derrotado 5 o 6 meses después. Ese es un típico gobierno provisorio que dura 5 o 6 meses, ¿sí? Entonces, lo que me planteaba es, ¿realmente es un gobierno solamente de pausa que no hace nada? No, efectivamente, digamos, algunas cosas es así, por algo fracasan. ¿Mm? ¿Por qué fracasan? Porque no están a la altura de las circunstancias. Ahora bien, no son tan provisorios desde el punto de vista de que tienen aspiraciones a hacer otra cosa. En este gobierno de Barrenechea, una cosa que me pareció muy interesante y por eso lo quería marcar, y por eso no marca que sean tan caudillejos como dice la geografía, es que Barrenechea es el primer gobernador del año 21-22 que trata de cortar en seco ese viejo problema que es entre la tensión entre la élite del río Uruguay y los de Paraná. ¿Sí? ¿Cómo trata de cortar esa tensión? Eliminando a los dos comandantes militares. Elimina a los dos comandantes militares y elige a un solo militar
como un superintendente, esa es la figura, ¿sí? Que vendría por debajo del gobernador. Ese superintendente lo que hace es dominar las dos zonas, ¿sí? Entonces, él cree que desde ese punto de vista puede dominar, lo cual lo hizo en algunos meses y después obviamente eso fracasó por dos cuestiones. Una es porque, digamos, los unitarios siguen conspirando y como te decía hoy, a los pocos meses López Jordán vuelve a hacer otra revolución que también fracasa, pero por otro lado, lo que no tuvo en cuenta Barrenechea es que el superintendente que nombró, que es Pedro Espino, también tenía aspiraciones políticas. Y es Pedro Espino el que le hace una revolución después a Barrenechea, ¿sí? Pero digamos, pero lo que muestra la experiencia de Barrenechea, más allá de estos costados que hacen de que su experiencia no resulte del todo exitosa, lo que sí es interesante es que tuvo determinados tipos de iniciativas que no le tuvo ningún otro gobierno, ¿sí? Inclusive hizo una renovación del sector dirigente de todo lo que sería la política de Entre Ríos, tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay, tratando de, digamos, estabilizar otro tipo de sistema, ¿sí? Es decir, él no vino a hacer una pausa como diciendo, bueno, yo voy a estar hasta que elijan a otro, sino lo que hizo fue tomó las riendas del poder y modificó un montón de cosas, ¿sí? Entre ellas, la estructura militar, hizo cambios en la estructura, por ejemplo, del comercio, donde trataron de tener algunas, sancionar algunas leyes en relación con eso, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me parece interesante es eso, ver a estos gobiernos provisorios, no tratando de decir que eran, si antes decían que eran negros, yo decir que son, entre comillas, blancos, decir que eran realmente exitosos, sino mostrar que eran gobiernos que intentaban hacer cierta política que en algún punto eran interesantes, ¿sí? Hay otro chico, un estudiante avanzado que está estudiando en ese sentido los gobiernos de Solá, que son dos periodos, ¿sí? Y lo está estudiando en el mismo sentido y él está viendo esta misma lógica. Cómo Solá también tiene iniciativas que no lo hacen un gobierno de pausa, sino que es un gobernante que trata de modificar las cosas como para tener cierta estabilidad, ¿sí? Entonces, digamos que introduce un matiz al, a la vieja, Al digamos, cliché. al viejo mote. Exactamente, exactamente. Y para ir cerrando un poco esta entrevista, entonces tenemos a principios del 40 el ascenso y, bueno, el ascenso, no sé si decirlo, la consolidación de Urquiza. Y ¿qué nos puedes decir unas palabras de Urquiza, quizá como espada de rosas o como político ya con más autonomía para cerrar la entrevista? Está bien. Mira, yo creo que en los años 40, Urquiza es gobernador del año 42, y hay todo un proceso donde en los años 40 uno ve el verdadero estadista que es Urquiza, ¿sí? Entre el año 44, 45, 46, es la espada de Rosas, como decías vos, porque es el que vence todos los conflictos con los unitarios. Básicamente el conflicto con los correntinos, ¿sí? Por eso en el año 46 él recibe una oferta de los unitarios de transformarlo a él como jefe de la Confederación. El famoso Tratado de Alcaraz es un poco eso. El Tratado de Alcaraz es para incluirlo a los correntinos dentro de la Confederación, pero en secreto lo que están haciendo es ofreciéndole a Urquiza, que como es la espada de Rosas, se convierta él en el jefe de la Confederación. Ahí estaban los correntinos, estaba Paraguay, inclusive había una delegación de Bolivia. Urquiza ahí lo que muestra es un verdadero estadista porque se da cuenta que todos estos grupos que lo apoyan no eran del todo sinceros, no eran del todo fiables, y finalmente, entre lo que sería julio del 46 y fines del 40, de ese 46, se decide, después de mucho dudar, en quedarse con Rosas. Lo cual, en mi criterio, es una decisión súper acertada, porque en ese momento creo que no tenía capacidad como para confrontar con Rosas, como si la tuvo en el año 51 y 52. ¿Sí? Por eso yo creo que en estos 40 se nota que es una verdadera cabeza política Urquiza. ¿Sí? Si yo decía que entre los 10 y los 20 esa lógica política
digamos, le erraba completamente y comienza a hacerlo bien en los años 30. En los años 40 ya notamos a un verdadero estadista, que es lo que se va a ver mucho más después a nivel nacional. ¿Sí? Sí. Y bueno, vos me contabas antes, fuera de cámara, por decirlo de alguna manera, que hay un proyecto de libro colectivo sobre esto. Así es, así es. Te comentaba que por suerte la editorial de la universidad, en conexión también con la provincia, pudieron sostener una publicación en base a ciertos trabajos que estuvimos haciendo todos estos años con el grupo de trabajo y hemos incluido también a otros colegas muy prestigiosos que han colaborado también con nuestras investigaciones. Te los nombro rápidamente. Griselda Presel desde ya, Maximiliano Camarda, que son del grupo de trabajo que yo lidero. Después también hay un trabajo de Mariana Pérez sobre la prensa, otro de Roberto Smith, que su libro sobre Entre Ríos es un verdadero clásico. Hay un trabajo de Sonia Tedeschi sobre finanzas públicas en los años 20 en Entre Ríos, que tiene que ver con algo que había dejado pendiente en su tesis de doctorado. ¿Sí? Así que bueno, ese sería un poco el núcleo del libro que creo que va a salir ahora a fin de año o principio del año que viene. ¿Sí? Te agradezco mucho que me hayas dejado mencionarlo. Bueno, bueno, hemos visto, creo, en una entrevista más que interesante, la trama política de cómo se arma una provincia, ¿no? Desde la aparente anarquía, después de la Revolución de Mayo, hasta la estabilidad, entre comillas, que adviene con Urquiza, que Ujú. me hace acordar a ese libro a esa línea narrativa de Charamonte, ¿no? Ciudades, provincias, estados. Bueno, nosotros, Así es, así es. ¿no? Me parece, Sí, 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 tiene que ver con eso. se fue armando, construyendo poco a poco la provincia de Entre Ríos. Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. Te hemos sacado de tu trabajo para hacerla, así que te agradecemos muchísimo y esperamos contar con vos próximamente en lo que emprendamos en el Instituto de Estudios Históricos y especialmente también en el canal de YouTube. Así que te mando un saludo grande y muchísimas gracias por habernos dado la entrevista. Está bien. Adiós. Muchas gracias a vos, Jaime. Siempre fuiste muy generoso conmigo y he ido varias veces a la Universidad de 3 de Febrero y me han tratado muy bien y realmente tienen un plantel docente de primera línea. Así que estoy muy contento de haber participado en estas entrevistas que iniciaste hoy y me gustaría también ver las otras cuando le hagas a Valentina, a Gabriela y a Sonia. ¿Sí? Muchas Bueno, gracias, Jaime.